Top 10 armas fabricadas en Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En esta oportunidad vamos a actualizar el video sobre las armas fabricadas en Colombia. El video originalmente lo subí en octubre del 2019 y en aquel video incluí al vehículo táctico Cobra, proyecto el cual fue cancelado, y el UAV Iris, dron de reconocimiento que nunca entró en servicio con las fuerzas militares de Colombia. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Lancha patrullera de río LPR-40 MK2. Las lanchas patrulleras de río LPR-40 MK2 son botes fluviales de combate, originalmente construidos por Cotecmar para la Armada Nacional de Colombia con el propósito de enfrentar al narcotráfico y la guerrilla. Son lanchas de planeo diseñadas para realizar misiones de asalto fluvial, control de fronteras, búsqueda y rescate fluvial. Las embarcaciones están en capacidad de transportar hasta 500 galones de combustible y 950 kilogramos de munición. Son la tercera generación de botes fluviales especializados en lucha no convencional en ríos y costas de pequeño porte. Las lanchas tienen un desplazamiento de 12,5 toneladas, eslora de 12,7 metros, manga total de 2,8 metros y calado a máxima carga de 0,65 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 35 nudos y su autonomía a 25 nudos es de 500 kilómetros o 5 días navegando sin repostar. Su tripulación lo componen 6 personas. Las LPR-40 son lanchas completamente blindadas y armadas con hasta 4 estaciones para artillarse con ametralladoras de 12,7 mm o 7,62 mm o bien lanzagranadas automáticos de 40 mm. Las lanchas también cuentan con radar 10 nm, una ecosonda, un avanzado sistema de comunicación y un sistema de cámaras IR. Además han sido ya probadas en combate en Colombia, dando excelentes resultados contra las emboscadas. Brasil adquirió 4 lanchas de este tipo en el 2012 y son en la actualidad la mejor lancha de este tipo diseñada y fabricada en Latinoamérica. 9. Patrullera de apoyo fluvial pesada, PAF-P. Las patrulleras de apoyo fluvial pesadas, PAF-P, fueron diseñadas para operar en las bahías y en los ríos principales de Colombia, para servir como plataforma de soporte logístico móvil y facilitar una mayor duración y despliegue de las operaciones fluviales. Pueden recibir un helicóptero y cuentan con enfermería para las propias tropas y la población civil. Su casco no posee apéndices y está optimizado para instalar un sistema de propulsión con bomba de chorro con un menor calado que permite navegar en aguas poco profundas. Estos buques desplazan 373 toneladas, tienen un largo de 40 metros y un ancho de 9,5 metros y un calado de 1,2 metros. Su velocidad máxima es de 9 nudos, con una autonomía de 20 días. Tienen capacidad para llevar a 30 infantes de marina. Su armamento lo componen 4 ametralladoras M60 de 7,62 mm, 3 ametralladoras pesadas de 12,7 mm de doble cañón, un lanzagranadas automático MK19 de 40 mm. 8. Vehículo blindado de transporte militar Hunter XL. En diciembre de 2019, el Ejército de Colombia recibió su primer vehículo Hunter XL y actualmente se están recibiendo 4 vehículos adicionales. La designación XL es por su mayor tamaño y capacidades en comparación con el modelo TR12. Este nuevo modelo tiene como planta motriz un motor International de TM9 de 330 HP de potencia, con un piso antiexplosivo en V para soportar el ataque con minas y artefactos explosivos improvisados. El blindaje del vehículo, según el fabricante, es capaz de resistir el impacto directo de ametralladoras ligeras de 5,56 y 7,62 mm y puede llevar de forma segura hasta 19 ocupantes con su respectivo equipo. En la parte superior cuenta con un ajuste para operar con cualquier tipo de ametralladora o lanzagranadas automático en servicio con el ejército colombiano. El Hunter XL tiene un peso de combate de 17 toneladas, longitud de 6,5 metros, ancho de 2,6 metros y altura de 3 metros aproximadamente. Su tripulación máxima es de 19 personas, un conductor, un comandante, un artillero y 16 soldados de infantería.
Su velocidad máxima es de hasta 100 km por hora. Su tracción a las 4 ruedas lo convierte en un vehículo todoterreno. 7. Vehículo blindado Titan C. El vehículo blindado Titan fue diseñado por la compañía colombiana Blindex en 2013. Superada la etapa de evaluaciones, fue incorporado por el ejército y desplegado de inmediato en las zonas rojas del país. El Titan en estas zonas fue emboscado en más de una oportunidad sin daños mayores y ni bajas entre sus tripulantes, recibiendo por ello el apodo de la bestia. Con las experiencias aprendidas, la empresa desarrolló el Titan C, que fue emboscado en agosto del 2023, pero otra vez el blindado soportó la embestida y sus ocupantes lograron sobrevivir con apenas daños menores. El Titan puede transportar 20 pasajeros, más un artillero, un operador y un comandante, configuración 20+2+1. Su blindaje es del tipo V6, tiene un peso en forma de V para desviar la onda explosiva de las minas y los IED. Cuenta con ruedas del tipo run flat, las cuales pueden seguir rodando aún cuando han sido impactadas. El Titan cuenta con una cúpula de defensa, desde las cuales pueden operarse ametralladoras de 5,56 x 45 mm y 7,62 x 51 mm, disponiendo además de un ART, aeronave remotamente tripulada, que se encuentra ubicada en su techo y que puede ser operada incluso con el vehículo en movimiento. Posee además 6 depósitos externos de armas, cajones balísticos, 3 puertas, 7 troneras, doble aire acondicionado y un sistema de cámaras día-noche. Todas estas características y su desempeño en el combate real hacen que el Titan C sea el mejor blindado 4x4 fabricado en Latinoamérica. 6. Patrulleras OPV-80. Las patrulleras OPV-80 son diseños originales de la empresa alemana Fastner GmbH, los cuales son fabricados con transferencia tecnológica en Colombia. Estas patrulleras tienen 80,6 metros de eslora, 13 metros de manga, 4,5 metros de calado y desplazan a plena carga 2100 toneladas. Alcanzan una velocidad máxima de 22 nudos y poseen una autonomía de navegación de 30 días, siendo su rango de acción de 8000 millas náuticas a 12 nudos. Tienen una dotación de 32 tripulantes y capacidad para transportar 30 pasajeros. Para operaciones aéreas disponen de cubierta de vuelo y hangar para un helicóptero. Están armados con un cañón Otomelara de 76 mm, además de un cañón automático M242 ATK Bushmaster de 25 mm. Colombia actualmente opera 4 de estas OPV. 5. Pistola colombiana Córdoba. La pistola Córdoba es una pistola semiautomática desarrollada por la industria militar colombiana Indumil, empresa 100% estatal. Fabricada en un polímero reforzado con fibra de vidrio, opera con retroceso de gases bajo el sistema Lockheed-Brecht, introducida en 2013 por Indumil. Se diseña inicialmente para agencias gubernamentales y las Fuerzas Armadas de Colombia. La Córdoba, desde finales de 2015, está también disponible para el mercado comercial civil. Su objetivo es hacer al país autosuficiente en el rubro de armas de porte y uso personal, y así sustituir la importación de este tipo de armas. La pistola tiene un cargador extraíble de doble hilera, con capacidad de 16 balas para fuerzas de seguridad y de 10 cartuchos para el mercado civil. Tiene un alcance efectivo de 50 metros utilizando el calibre 9 mm Parabellum. En 2017 ha sido presentada la nueva pistola Córdoba compacta del calibre 9x9 mm. 4. Bomba aérea IMC-XUE. La bomba aérea IMC-XUE nace bajo la necesidad de la Fuerza Aérea de Colombia de contar con una bomba de precisión capaz de ser lanzada con gran precisión y con eso evitar daños colaterales como la muerte de civiles durante las operaciones de bombardeo a las posiciones de las FARC. Los artefactos son diseñados por la industria militar colombiana Indumil, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana. Hay dos tipos de bombas XUE, las de propósito general, PG, y las prefragmentadas, PP. Ambas vienen en presentaciones de 125, 250 y 500 libras de lieve.
La bomba cuenta con una espoleta de nariz electrónica desarrollada por Indumil en conjunto con la industria nacional, que elimina todos los factores climáticos que puedan afectar su funcionamiento. Como sistema de respaldo, la bomba cuenta con una espoleta de cola electrónica, que está activada por la desaceleración de la bomba al momento de impactar sobre el objetivo. Tiene un alcance de onda explosiva de 45 metros y de fragmentación de 100 metros a la redonda. Las bombas IMC-SUE que fabrica Indumil, además de garantizar mayor precisión, tienen un componente ecológico humanitario. Esto gracias a la elaboración de explosivos biodegradables que pierden su potencia pasado un tiempo, lo que evita riesgos a la población civil y de los combatientes. 3. Radar táctico de defensa aérea TADER. El TADER es un sistema de alta movilidad basado en un radar primario 3D del tipo pulsado Doppler en banda X, diseñado para tareas de vigilancia aérea, defensa antiaérea, capaz de detectar y localizar blancos aéreos volando a baja y muy baja altura dentro de su área de cobertura. En el caso del TADER, tiene un alcance máximo de 75 kilómetros. Además, está dotado de un radar secundario integrado que permite identificación por medios electrónicos a los objetivos detectados por el radar primario. El sistema está montado sobre su unidad de movilidad que le provee de ventajas tácticas, permitiendo al sistema ser transportado por vía terrestre o por vía aérea, transportado por aeronaves de carga o incluso elevado por aeronaves de ala rotatoria mediante los isocorners ubicados en las esquinas del contenedor, provisto de un sistema que le permite ser montado y desmontado de su vehículo de manera autónoma sin necesidad de montacargas, y con la misma facilidad el radar comienza a trabajar. El radar TADER ha sido diseñado y desarrollado por la Corporación de la Tecnología de Colombia, Codaltec, en colaboración con Indra. 2. Buques de apoyo logístico y cabotaje, BAL-C. El BAL-C son buques fabricados por el astillero Cotecmar de Colombia. Es una plataforma multifuncional que se utiliza en misiones de apoyo logístico, apoyo humanitario y transporte de carga comercial. Tiene una eslora de 49 metros, manga de 11,10 metros, puntal de 3,10 metros, calado de 1,55 metros, velocidad máxima superior a 8,5 nudos y alcance de 1500 millas náuticas. El BAL-C está diseñado para operaciones de desembarco de vehículos pesados y maquinaria en el desarrollo de operaciones de protección civil y militar. Cuenta con capacidad para transportar equipos de carga en general. Además, cuenta con la capacidad de brindar atención médica básica a bordo, así como la provisión de alimentos y agua potable. Con su rampa de proa y grúa hidráulica de 80 toneladas métricas, pueden realizarse maniobras de carga y descarga de materiales destinados para ayuda humanitaria en áreas afectadas por inundaciones. Actualmente Colombia tiene 5 buques de este tipo en servicio y 2 nuevos buques de la versión BAL-C 6012 están en construcción. Una unidad fue exportada a Honduras y 2 unidades más fueron exportadas a Guatemala. 1. Fusil de asalto Galil Ace. El Galil Ace es un fusil de asalto de origen colombiano con asesoría israelí, desarrollado y fabricado por Israel Militar Industries e Indumil de Colombia, por medio de transferencia tecnológica, basado en la anterior versión, el Galil AR. Es el principal fusil de asalto del ejército colombiano y la policía colombiana. Es fabricado oficialmente por Indumil, en donde se le ha realizado una serie de modificaciones, acondicionando a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Colombia para la lucha en la selva. Los fusiles de asalto utilizan un diseño de materiales modernos para aumentar su precisión y reducir su peso, es decir, se mantuvo la ergonomía del Galil AR, su facilidad de mantenimiento y fiabilidad bajo condiciones de batalla. Se hizo hincapié en particular en el incremento de su fiabilidad en condiciones adversas y extremas. Estos fusiles salen de las fábricas al campo de batalla.